Escritura dice, allí en el libro de los Hechos, que por primera vez se le llamó a los discípulos del Señor cristianos en Antioquía. ¿Se acuerdan de este pasaje? De hecho, la palabra evangélicos no se menciona en la Biblia, ni siquiera está en la Biblia. Evangelio sí, pero evangélicos no. Pero sí aparece el término cristianos. Cristianos. O sea que las personas de este sector vieron un nuevo grupo que se levantó inicialmente, pero sabemos que no es un grupo, es un organismo vivo, que es la iglesia, y se les denominó cristianos. La pregunta es, ¿qué caracteriza a un cristiano? Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Qué caracteriza a un cristiano? Evangelio de Juan, como lo dije al principio, capítulo 3, versículo 3. Estas palabras las tuvo el Señor Jesús con Nicodemo, con un doctor de la ley. Entonces dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el primer encabezado encontramos que lo que caracteriza a un cristiano es un nacimiento de nuevo, es un nuevo nacimiento. Y aquí el Señor tiene un encuentro con un hombre que lo busca de noche y le pregunta: bueno, Señor, sabemos que has nacido de Dios, has venido de Dios, porque las cosas que tú haces no las hace nadie que no esté Dios contigo, o sea, Dios está contigo. Pero el Señor iba al punto exacto de la pregunta de este hombre, y el Señor le habla de un nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué es un nuevo nacimiento? Bueno, lo que caracteriza a un cristiano es un nuevo nacimiento. La palabra lo dice, es nacer de nuevo, es volver a nacer. De hecho, el hombre queda como un poquito confundido y le da una respuesta humana. Y miren, podemos pensar, es que Nicodemo, conociendo la ley, ¿por qué hace esa afirmación como absurda? Y no, humanamente hablando tiene razón. Si a usted por primera vez, usted nunca ha escuchado ese término de nacer de nuevo, y le dice usted tiene que nacer de nuevo, yo creo que uno piensa muchas cosas. Y lo primero que se le viene a la mente de este hombre es: bueno, ¿cómo así? O sea que yo tengo que meterme por segunda vez al vientre de mi madre y volver a nacer, ¿eso es nacer de nuevo? Obviamente no se refiere a eso el Señor. El Señor se refiere a que una persona, para poder entrar al reino de Dios, tiene que nacer nuevamente, pero de forma espiritual. Ya nacimos una vez de forma física, pero para entrar al reino de Dios debemos de nacer de forma espiritual, y eso se logra, como el Señor lo dijo ahí, mediante la palabra y la obra del Espíritu Santo. Nacer de nuevo no es una emoción, no es reunirme en un lugar constantemente y hacer un montón de ritos o cosas que me dicen que haga para ir al cielo. No, eso es religión. No, nacer de nuevo es volver a nacer, ser una nueva criatura, ser una nueva persona. El Señor lo dijo también, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva persona. Nacer de nuevo es una obra sobrenatural que solo Dios lo puede hacer a través del Espíritu Santo. Nacer de nuevo es coger Dios. Miren, cuando Dios creó este planeta, este universo, todo era nuevo, todo era fantástico. De hecho, el único que crea es Dios, porque no había nada. Y Dios creó todo lo que existe.
Hay personas que dicen, uy, crearon algo. No lo crearon, lo transformaron, porque la materia ya estaba hecha. El único que crea es Dios. Y cuando Dios hizo esta creación tan preciosa, tan espectacular, hizo eso, una nueva creación. Ahora, ¿qué pasa con el ser humano que llega a los pies de Dios, buscando de Dios, pero que le pasa como Nicodemo, tiene que nacer de nuevo? ¿Sabe qué hace Dios en esa persona? Dios ejecuta más poder en la conversión de un individuo que aún así en la creación del universo. Porque cuando Dios creó el universo y lo que existe era materia pura, no era contaminada por el pecado. Pero cuando un ser humano como usted y como yo nos acercamos a Dios, llenos de pecado, Dios, ¿sabe qué hace? Él no dice, bueno, lo voy a limpiar un poquitico y le voy a hacer esto y él nació de nuevo. No, no lo puede hacer. Tiene que hacer una nueva criatura. Tiene que hacer una nueva creación. El pecado es tan terrible en el ser humano que Dios tiene que crearnos nuevamente. Y la única forma de ser limpiados, creados nuevamente, es a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. En otras palabras, nacer de nuevo es reconocer nuestra vida pecaminosa y aceptar lo que Cristo hizo en el Calvario, y automáticamente quedamos limpios a través del sacrificio que Él ya efectuó hace miles de años. Y podemos decir, suena como sencillo, ¿cierto? ¿Es solo decir yo creo? No, no es solo decir yo creo. Es entregar mi mente, mi vida y mi corazón al único que nos puede salvar. Es simplemente depositar toda nuestra fe y toda nuestra confianza en el único y suficiente Salvador, el cual es Jesucristo. Eso es nacer de nuevo. Aquí hay varios testimonios de personas que hemos nacido de nuevo. Y sé que en la tierra hay muchos testimonios. Y cuando una persona ha nacido de nuevo, realmente tiene mucho para contar. Cuando una persona ha nacido de nuevo, lo que el Señor dice que ha pasado de muerte a vida. Y podemos decir, esta persona, esta mujer o este hombre eran así, así y así. Pero ahora Dios los volvió, fue así, así, así. Cambiaron. Hubo algo sobrenatural que se efectuó en la vida de este ser humano. Si ven, nacer de nuevo no es solo cumplir una serie de requisitos, es ir al único creador del universo, entregarle nuestra vida y Él con sus manos la transforma. Eso caracteriza como primera medida a un cristiano. Ha nacido de nuevo. Hay muchas personas que hoy en día van a un lugar y de hecho se hacen pasar por cristianos, pero después se dan cuenta que no lo son, porque solo han cumplido una religión. Y qué bueno que se den cuenta aquí en la tierra. Triste sería para una persona que se congregue en muchos años y llegar un día cuando parta de esta tierra y ser condenado porque pensó que era un creyente. La buena noticia es que nacer de nuevo es para todo el mundo. No es para un grupo exclusivo, ay, los de allá son los que se salvan. Es para todo aquel que quiera acercarse al Señor. Hombre, mujer, no importa la denominación, raza, color, credo, país. El Señor tiene los brazos abiertos para dar salvación a todo aquel que se quiera acercar. Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura, creados. Nuevamente habla de algo que fue nuevo, algo que fue creado. Y Santiago 1:18, hermano, hoy me toca que acelere esa mano. Los que no tienen Biblia, tranquilos, los hermanos les va a proyectar aquí. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Les estoy leyendo varios versículos porque la misma Biblia confirma de que el Señor hace nueva criatura a aquella persona que se acerca a Dios.
Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos gusta lo nuevo, ¿no? ¿O no? Bueno, hay cosas viejitas que están bien, pero la mayoría nos gusta estrenar de vez en cuando, o tener algo nuevo. O si nos ponen a escoger algo viejo o algo nuevo, ¿qué escogemos? Por lógica, lo nuevo. Entonces el Señor quiere hacer de algo que está viejo, que se está deteriorando, hacer una nueva persona, hacer una nueva vida. Y eso es lo que una persona encuentra cuando se acerca a Cristo. No vuelve a ser el mismo. De verdad, no puede. Toda persona que se estrelle con la cruz de Cristo no vuelve a ser igual. Es otra persona. Ha cambiado su naturaleza. Ya no lo puede ocultar. Una ciudad en una montaña se puede ocultar. Se puede ocultar. Cuando Cristo llegue a su vida, gloria a Dios por lo que el Señor le ha hecho en nosotros, no se va a poder ocultar. Se va a notar, estemos donde estemos. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, según Santiago 18, por la palabra de verdad. Ahora, nacemos a través de la predicación del Evangelio, no de una emoción. No debemos de confundir eso. Una vez hablaba con un joven en un trabajo, estábamos hablando y le pude compartir de la palabra y me dijo, no, yo ya soy bautizado y todo. Yo, ¿verdad? Él no era creyente, sinceramente, no. Ni se congregaba ni nada. No, es que yo fui bautizado y todo. ¿Y cómo fue? Cuénteme. No, a mí me dijeron, pase adelante, me pusieron la mano y eso fue bautizado, me bautizaron. Entonces le dije, venga, podemos hablar un momento de la palabra, porque la verdad estaba muy confundido el muchacho. Él nunca había creído en el Señor. De hecho, eso no es el bautismo. De hecho, él no era un nacido de nuevo. Y pude explicarle eso, según lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que en algunos lugares se conforman con una emoción y piensan que ya han nacido de nuevo. Pero una persona nace de nuevo es por la palabra de Dios. Cuando alguien le predica la palabra de Dios, el Evangelio de salvación, que es el Evangelio, es la mejor noticia que un ser humano puede escuchar. Que Cristo Jesús vino a esta tierra para salvar a los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, y vino y entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y toda persona, cuando reconoce eso, reconoce que es un pecador y reconoce que el que murió fue la persona más santa, pura, sin mancha, el único salvador del universo, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pone su fe en Él, el Señor le salva. Es una nueva criatura. Es creer en Él. Pero es a través de la palabra. Es de entender lo que el Señor nos dejó y poder, si acepto esa oferta que el Señor tiene para conmigo. Como segundo encabezado, el cristianismo o el cristiano se caracteriza por el crecimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice así: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro inicia este versículo diciendo: antes bien, creced en la gracia. Crecer significa o quiere decir tomar aumento de forma natural, como la estatura de un niño. Cuando vemos a un sobrino que hace días no lo vemos, o a un familiar, sobre todo a los niños se les nota un poquito más. A los hermanos adultos, sobre todo a las hermanitas, no les nota tanto, pero a los niños sí. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo ha crecido?
Y como está de alto, como está de alta, se nos creció el sobrino. Qué bueno que cuando veamos a un hermano podamos decir lo mismo. Ese hermano cómo ha crecido en la palabra. Se nota que ese hermano está leyendo, porque lo que habla es verdad, tiene convicción de lo que está viendo, o está aplicando su vida, lo que está predicando, lo que comparte, sea mucho o sea poquito. Qué bueno que ese hermano está creciendo en la oración, porque es que habla de la oración. Qué bueno que ese hermano está creciendo en su vida porque está dando fruto. Antes bien crecer, dice la Escritura. El cristiano se caracteriza por crecer. Si usted siembra un árbol, hermano, y ojalá sea un árbol fino, un árbol caro, frutal, pero ese árbol no crece, y usted lo abona, lo riega, le echa agua, lo cuida de la maleza, y un año y ese árbol no crece, démosle otra oportunidad, cambiemos de abono pues, y no crece, otro año, ¿qué hace usted con ese árbol? Lo tiene que cortar, está inutilizando la tierra y toca sembrar otro. No se puede perder tanto tiempo en nada. Nosotros como creyentes, hermanos, debemos de estar creciendo, debemos de estar esforzándonos. Se debe notar, no es normal que un creyente no avance, el creyente que no avanza retrocede. No es normal, tenemos que crecer. Efesios 4:15 dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Lo repito, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. La vida del creyente se caracteriza por crecer. Es cierto, hermanos, también unos hermanos pueden dar al 30, otros al 60, otros al 100, eso es entendible, pero todo creyente está destinado a crecer. ¿Por qué? Porque su fundamento es Cristo, porque la vid es Cristo, porque donde nosotros nacimos por la palabra, pero ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente no hay excusa para eso. Si somos creyentes, no hay excusa para el crecimiento. No es el trabajo, no es el tiempo, no es que no hay excusa. Tenemos que crecer. Es nuestro deber. Otro versículo más, Filipenses, capítulo 8, versículo 3. Capítulo 3, versículo 8. Como para darle más fuerza a este punto. Filipenses 3, 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo en este encabezado? Pablo el apóstol da su credencial, da como su hoja de vida. Quién era, cómo era, qué era lo que hacía, cómo era toda su vida intachable. Moralmente era una persona que era irreprensible, dice la Escritura, pero todo eso lo desechó, todo eso lo botó y lo estimó como nada, por crecer en el conocimiento de Cristo, por ganar más para la obra. Yo creo que la pregunta puede ser válida en esta hora para nosotros, una pregunta personal. ¿Estoy creciendo? Personalmente, ¿estoy dando fruto? No solo congregacionalmente, personalmente, ¿cuánto he crecido? Si yo tengo que medir mi crecimiento del año pasado a este, ¿he avanzado? Si de pronto las respuestas no son tan satisfactorias, le invito a que empiece desde ya, mi hermano y mi hermana, nunca es tarde. La palabra sirve para eso, para exhortarnos, para movernos, no para decir, no, es que ya no hay solución, no, ya eso es para... No, es para antes recobrar ánimo y decir, estos hombres eran comunes y corrientes, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, personas comunes y corrientes,
De hecho, en Santiago habla de Elías y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes como la de ustedes y las mías. O sea, era un ser humano, pero este hombre oró y llovió cuando no estaba lloviendo en este lugar. O sea, que a pesar de nuestra humanidad, si decidimos confiar en el Señor y arraigarnos a Él, indudablemente nuestra vida va a empezar a dar fruto. Y le invito, hermano, no se conforme, no se conforme. Espiritualmente no se conforme, podemos dar más. Amén. Como tercero, el cristianismo se caracteriza por un servicio. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra del Señor: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Pablo, terminando ya la carta, empieza a despedirse, siempre a mencionar varios hermanos de otros lugares, y lo tenía como por costumbre. Y aquí le dice a la iglesia, miren cómo empieza el versículo: hermanos. Los hermanos de Corinto, están allá los hermanos, y también le dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya. O sea, fue una familia que se convirtió, fueron los primeros, o uno de los primeros que se convirtieron en este lugar. Ustedes ya saben que ellos son primicia en este lugar, pero hay algo para resaltar más de ellos, y es que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Muchas veces hay lugares donde se piensa de que el obrero es el único que tiene que hacer un servicio, un trabajo, y no es así. En la iglesia también tiene su responsabilidad. Claro, hay responsabilidades, pero la iglesia está llamada a servir. Este es un ejemplo, una familia sirviendo. Pablo también entendemos que fue un fiel servidor del Señor. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, Santiago, Esteban, Felipe. Del Antiguo Testamento, ¿quiénes sirvieron al Señor? Moisés. ¿Qué más? Elías, Eliseo, Juan, bueno, de nuevo, pero también Abraham. En fin, todas estas personas se resaltaron porque servían al Señor. Y podemos pensar, bueno, si la vida del cristiano se caracteriza por servir, ¿en qué sirvo al Señor? ¿Cuál es mi función entonces? Hay muchas áreas en el servicio físico, hermanos, en el local, en cosas por hacer, en las visitas, en el evangelismo, en oración. Hermano, venga, hágame un favor, necesito que me dé una lista cuáles hermanos están enfermos para visitarlos con mi esposa o con una hermana. Hermanos, venga, ¿por quién puedo orar? Necesito aquí en mis oraciones continuas. ¿Qué hermanos están orando? ¿Qué hermanos están enfermos? Vamos a orar. Hermano, una pregunta: ¿qué falta en el local para colocar, para hacer? Si ven, hermanos, hay mucho por hacer en la obra. Hermano, venga, ¿cuándo vamos a ir a evangelizar? ¿O qué vamos a hacer con el evangelismo? Es demasiado. Hay otro ejemplo también de servicio. Hay muchos, de verdad, en la Biblia, pero por el tiempo no vamos a alcanzar. Pero vamos a Tercera de Juan. Tercera de Juan. Es un ejemplo que también llama demasiado la atención. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5 y 6. Un hermano que se llamaba Gallo en este lugar
Y el apóstol Juan le dice esto: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harán bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Miren, este hermano era un puente de bendición para los hermanos que llegaban a este lugar. Resulta de que llegaban hermanos misioneros o predicadores o hermanitos de otro lugar. ¿Y qué hacía este hermano? Les prestaba algún servicio, aún a los hermanos que él no conocía, pero eran hermanos en la fe. Y él les servía, les ayudaba, los hospedaba si era necesario, no sé, en fin, de tantas formas que hacía. Pero la vida del creyente se debe destacar por el servicio, mi hermano y hermana. No nos hagamos indiferentes ante la necesidad. No solo simplemente yo no me di cuenta, o yo no sabía, o por qué no me han dicho. No, la idea es uno dar un paso adelante. La idea es ir, la idea es preguntar, la idea es movilizarnos, es servir al Señor. ¿Y saben por qué, hermanos? Bueno, hay muchísimas razones, pero voy a mencionar una de las más esenciales. ¿Ustedes saben por qué Pedro era tan buen servidor? ¿Ustedes saben por qué Pablo era tan buen servidor? ¿Por qué Juan era tan buen servidor? Santiago, Felipe, todos ellos. ¿Saben por qué? Porque lo aprendieron del servidor por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos tomaron el ejemplo más grande. Y ellos vieron a nuestro Señor cómo caminaba de aldea en aldea. Cómo el Señor un día se sentó al lado de un pozo y le dijo a una mujer: tengo sed. Cómo el Señor, una vez unas personas lo intentaron seguir, le dijo: las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. O sea, si usted me va a seguir por lo que soy, no por lo que le voy a dar. El Señor nunca hizo un milagro para sí, para beneficiarse Él. De hecho, alimentó a una multitud, en un caso a 5,000, dice la Escritura, que sabemos que eran más, y en otro caso a otros 4,000. El Señor siempre estuvo sirviendo, ayudando, sanando, predicando, multiplicando. Por eso estas personas, hermanos, fueron fieles servidores al Señor, porque ellos sabían que tenían que ser la imagen de Cristo en esta tierra. Por eso se les llamó cristianos. Y hermanos, nosotros podemos andar con el título de cristianos con orgullo, o tal vez, no, qué pena que me digan que soy cristiano, o tal vez, oiga, yo no sabía que usted era cristiano y tanto tiempo aquí en el trabajo, tanto tiempo en el colegio, en el estudio, ¿verdad? Usted era cristiano. Yo ni me imaginaba. ¿Será que eso puede pasar en nuestras vidas? ¿O será que puede pasar como lo que dice la Escritura? ¿Sabe que cuando se formó la iglesia la gente tenía miedo de juntarse con los cristianos? Porque sabían las señales y prodigios que había en ese pueblo. Y decían ellos: si yo me acerco a ellos es porque de verdad voy a cambiar. Si no, yo por ahí no voy. Esa gente es seria. Con ellos no es de lugar. Y de verdad, hermanos, miren, hay personas que no son creyentes y tienen un temor de Dios de una forma hasta más real. Porque hasta dicen: no, yo no me congrego, o yo no quiero meterme de lleno, me han dicho, porque es que eso con Dios las cosas es serio. Y yo de pronto no, más bien espero. No está bien también la posición del todo. Pero ¿cuántos creyentes que conocemos la verdad somos ahí? No mostramos el amor del Señor. Y el amor del Señor se muestra primeramente dando en servicio. Nuestro Señor sirvió y dio todo. Dio su vida por nosotros para que fuésemos salvos. Eso caracteriza a un cristiano. Pero también
como cuarto encabezado, el cristiano se caracteriza por un andar, Colosenses 2:6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Sí, qué bueno cuando llegamos a los caminos del Señor, está bien. Cuando empezamos a servir, qué bueno. Pero hermanos, mientras estemos en esta tierra tenemos un andar diario, tenemos retos diarios y no podemos descuidar eso. La lucha es hasta el final, nuestra meta es allá, pero mientras estemos aquí todos los días hay que batallar, hay que ponernos las botas. No podemos descuidar eso, hermanos. Esto es una guerra. Y dice aquí la Escritura: de la manera que recibiste al Señor, andad en Él. ¿Recibiste al Señor? Sí, qué alegría, hágale, viva su vida como quiera. No, Señor, ande en Él, arraigados y sobreedificados en Él. O sea, échenle mano, cójanlo, no lo dejen, y edifiquen su vida en Él, porque en Cristo lo tenemos todo. Y quiero que vayamos a Efesios. Y vamos a saltar varios versículos en el capítulo 4. Si ustedes notan, Efesios capítulo 4, van a encontrar este mismo término: andad. Miren, Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí ven? Apóstol Pablo aquí, miren, anden como es digno. Versículo 17, no salgan de ahí. Versículo 17, saltemos un poquito. Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si el apóstol nos está exhortando cómo debemos de caminar y también cómo no debemos de caminar. No anden como las personas del mundo normalmente, que viven en la vanidad de su mente, no se les ocurre. Capítulo 5, versículo 1, el mismo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Versículo 15 del capítulo 5: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, conclusión de este punto: la vida del creyente se caracteriza por un andar. Lo notamos aquí, yo creo que nos quedó claro con estos versículos y podemos encontrar más. Pero esto nos dice, hermanos, que tenemos que tener cuidado con nuestra vida, cómo andamos, cómo nos dirigimos, a dónde estamos yendo, qué estamos haciendo, qué estamos practicando cuando nadie nos ve, cuando no está el hermano, cuando no está la hermana, cuando no está el papá o la mamá. ¿Cómo es nuestro andar aquí en la tierra? Nuestro andar aquí en la tierra debe ser de una sola forma: mirando a Cristo. Esto no quiere decir que seamos perfectos. Esto no quiere decir que no tengamos fallas ni problemas. Esto quiere decir que si mi motivación es el Señor, a pesar de mis errores y mis fallas y mi pecado también, yo puedo seguir caminando en pos del Maestro. Miren, hermanos, un hombre que caminó con el Señor, no recuerdo cuántos años exactamente, un misionero, Hudson Taylor, un misionero de la China. Ustedes lo pueden buscar la biografía. Fue uno de los grandes misioneros que estuvieron por años allí en la China. El hombre viajó, no recuerdo exactamente, de verdad, si fue de Inglaterra hacia la China, pero fueron meses en barco en ese tiempo.
meses para llegar allí. De hecho, casi hasta pierde la vida por llegar allí. Y duró varios años predicando el evangelio allí en la China. Después, él le pidió una esposa al Señor y efectivamente al pasar de los años la tuvo, tuvieron una hija y al pasar del tiempo este hombre perdió su esposa y su hija y nuevamente quedó solo. A veces quedaba hasta sin la ayuda de los hermanos que lo encomendaron a la obra por cuestiones de tiempo, de distancia, en fin, tantas cosas. Estoy hablando de muchos años atrás. Pero este hombre anduvo con el Señor, este hombre se mantuvo firme en la obra, a pie junto. Y una de las frases célebres de este hombre, antes de morir, que quedaron registradas en su biografía, fue: si el Señor me diera 100 vidas, todas las dedicaría a la China para salvar vidas, para salvar almas. Pero ¿saben qué lo motivaba a él? El Señor Jesucristo. Andar con el Señor. A él le bastaba solo la gracia del Señor. Hermanos, caminemos con el Señor. Y caminar con el Señor es ser obedientes a la palabra del Señor. Andar como el Señor quiere que caminemos. Y no andar como el Señor no quiere que caminemos. Y yo creo que todos sabemos aquí, o la mayoría, que es pecado. Por ese camino no debemos andar. Y por último, el cristiano se caracteriza por una seguridad eterna. Por una seguridad eterna. El cristiano se caracteriza ¿por qué? Por un nuevo nacimiento, por un crecimiento, por un servicio, ¿por qué más? Por un andar, pero también por una seguridad eterna. Y esto tiene que traer paz y tranquilidad a nuestras vidas. Esto es algo que todas las personas quisieran tener y lastimosamente no todos lo tienen, pero el Señor quiere que todos lo tengan. Paz y tranquilidad y seguridad. Solo los hijos de Dios lo tienen. Pero es para todo aquel que se quiera acercar. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida porque tuvo un nuevo nacimiento. Esa es la cuestión, hermanos. Miren, a nosotros nos puede pasar algo terrible aquí, Dios quiera que no, pero si nos pasa algo en la familia, en la economía, en la casa, en fin, donde nos movamos, tenemos una seguridad eterna, es que un día vamos a estar allí con el Señor. No importa lo que suceda aquí a nuestro alrededor, no importa el problema familiar, personal, económico, no importa por lo que estemos viviendo o pasando, tenemos algo más grande y es nuestra salvación en Cristo Jesús, porque Él lo prometió. Si hemos creído en Él, tenemos vida eterna. Romanos 8 dice también: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos separará? Tribulación, angustia, desnudez, hambre, muerte, persecución, principados, potestades, nada, ni la muerte, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni lo presente, absolutamente nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice también la Escritura en Efesios 1:13, que en Él habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es otra, hermanos, promesa tremenda que tenemos como creyentes. Todo lo que pasa en esta tierra es pasajero, no lo olvidemos. Nosotros ahorramos en el banco celestial. No importa, hermanos, tenemos una promesa eterna. Y por último quiero leer este versículo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, estas palabras son aliciente para todo creyente.
para que entienda y no olvide que los que estamos en Cristo tenemos vida eterna, y eso es más valioso que todo bien preciado aquí en esta tierra. Le invito, si hay alguien que todavía no tiene esa seguridad de la vida eterna, que si parte de esta tierra hoy puede decir, bueno, no sé dónde me encontraré, que considere la oferta de nuestro Señor, que se acerque a Él, que le pida con fe, que reciba en los cielos. Él puede cambiar su vida, así como lo ha hecho conmigo, con varios hermanos, la mayoría de los que están aquí, porque Él tiene los brazos abiertos para todo aquel que se quiera acercar. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos.